Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Soy Lore y bienvenido a mi canal. ¿Puede un hijo de Dios conspirar contra otro hijo de Dios? Si te interesa este tema, pues quédate hasta el final del video. La palabra de Dios habla en Isaías capítulo 54, versículo 15. Dice, si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Vemos el ejemplo en la palabra, ¿verdad? En David y Saúl. Hemos visto, ¿verdad? Muchas veces he leído, ¿verdad? Esta historia sobre cómo Saúl empezó a perseguir a David de repente para matarlo, ¿verdad? Ellos dos, tanto David como Saúl, ellos eran hijos de Dios. A los dos Dios los había llamado. A los dos Dios les había dado una unción, ¿verdad? Y todo era de parte de Dios, ¿verdad? Pero de repente Saúl empezó a tener celos de David. No se imaginaba Saúl, ¿verdad? Que iba a salir alguien que tuviera esa tal gracia, ¿verdad? De parte de Dios, que llamara tanto la atención al pueblo, ¿verdad? Y que pues él era el rey, él era el rey de Israel, entonces empezó a llamarle la atención David, ¿verdad? Y a tener celos de él. De repente Saúl empezó a escuchar que la gente decía, y de hecho le compusieron un canto, ¿verdad? Que decía, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Entonces, los dos tenían una unción de parte de Dios, pero David, la unción que tenía provocó a celos a Saúl. ¿Por qué? Porque Saúl empezó a ver que David él movía a más gente, ¿verdad? Dios le había dado más gracia, ¿verdad? Delante del pueblo a David y Saúl eso no lo soportó. Y pues vemos, mis amados hermanos, que hasta el día de hoy, ¿verdad? Existen los celos ministeriales, que muchas veces no se quiere hablar sobre eso, ¿verdad? Pero eh, dentro de la iglesia vemos, ¿verdad? Que a alguien Dios lo está usando y empiezan los celos ministeriales, que ¿por qué Dios lo usa más a él? Ah, bueno, pues si a esa persona Dios lo usa en profecía, pues entonces yo voy a luchar para que darme a notar de que Dios me da más palabra a mí, de que Dios me da fechas, que me da lugares, que me da palabra de ciencia, sabiduría, que yo tengo el don de sanidad. Y empiezan los celos, empieza la competencia. Y eso sucedió, ¿verdad? Con Saúl y David, ¿verdad? Saúl empezó así, ¿verdad? Como que cómo es posible que este muchacho sea más usado por Dios si yo soy el rey. Entonces así sucede en la iglesia, ¿verdad? A veces el mismo pastor no tolera, ¿verdad? Que llegue un miembro que sea más usado por Dios que él, porque va a decir, igual que Saúl, o sea, porque si yo soy el pastor. Entonces empezaron los celos y ¿qué es lo que sucedió? Que Saúl empezó a ponerse en contra del mismo poder de Dios, en contra del mismo poder de Dios. Saúl comenzó a luchar contra la unción que había puesto Dios en David, porque Dios le empezó a levantar a David y entonces el mismo hombre de Dios se levantó contra otro hombre de Dios. Y eso es bien tremendo, ¿verdad? De que dos hijos de Dios, ¿verdad? Puestos el uno contra el otro. Pero aquí, ¿verdad? En este ejemplo era David, era Saúl, ¿verdad? En contra de David.
David siempre estuvo huyendo y pues no estaba en esa misma sintonía, ¿verdad? De conspiración. La escritura que leímos dice, el que conspirare contra ti. Saúl empezó a conspirar en contra de la vida de David. Él empezó a perseguirlo para matarlo, ¿verdad? La palabra conspirar significa planear una acción en contra de otra persona. Eso es conspirar, estar planeando en contra de la persona. Saúl estaba planeando, conspirando para matar a David. Ya no lo quería tener cerca, no quería que fuera, que siguiera siendo usado por Dios, ¿verdad? Que siguiera teniendo esa gracia de parte de Dios delante del pueblo, ¿verdad? Pero también la Biblia dice, aquí, ¿verdad? En esta escritura dice que Dios dice, lo hará sin mí. Y vemos también otro ejemplo, ¿verdad? De conspiración en la vida de José. José el soñador, ¿verdad? Los hermanos de José conspiraron contra la vida de José. Ellos lo que querían era matar a José, ¿verdad? Pero en el plan de Dios, ¿verdad? Eso no estaba, ¿verdad? En el plan del Señor de que José muriera, sino que Dios tenía un propósito para la vida de José. Así que si a ti te está sucediendo, ¿verdad? Lo que a José o lo que a David, hoy el Señor viene a hablar a tu vida de que hay un propósito para tu vida. Aunque el enemigo esté conspirando en contra de ti, Dios va a cumplir el propósito para el cual tú naciste. Así sucedió con David, ¿verdad? Aunque Saúl quisiera matarlo, él no pudo matarlo. ¿Por qué? Porque Dios siempre guardó su vida, preservó su vida, porque Dios tenía un plan, un propósito para la vida de David. Y así también para la vida de José. También no pudieron matarlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios lo tenía para cosas grandes a José, ¿verdad? Los hermanos de repente lo vieron venir, ¿verdad? Que él venía caminando, José, y dijeron, ahí viene el soñador, el que siempre está hablando de sus sueños, que Dios le habla a través de los sueños, ¿verdad? Y empezaron los hermanos a conspirar en contra de José, a hacer un plan en contra de él, en contra de su vida. Y entonces también, mis hermanos, la Biblia habla sobre el buen pastor. Habla sobre Jesús, ¿verdad? Que dice que el buen pastor tenía 100 ovejas. Tenía las ovejas contadas. Y entonces él empezó a contar las ovejas. Jesús empezó a contar las ovejas. Y cuando él llegó a la oveja número 100, él dijo, no está. La oveja 100 no está. ¿Dónde está esta oveja? ¿Qué le sucedió a esta oveja? ¿Qué pasó? Entonces el pastor se empezó a preocupar. Jesús no se alegró porque la oveja no estaba. Él no dijo, bueno, pues se perdió, que ojalá y que le pase algo malo por allá entre el campo. Ojalá que se fue, pues que ahora que se atenga a las consecuencias. Ojalá y que a la oveja se la coma el lobo, que le dé un susto. Ojalá que esa oveja venga, regrese quebrada o asustada o sin un brazo o sin una pierna. No, Jesús, él se preocupó por la oveja. Él no conspiró contra esa oveja, con la oveja número 100, contra la oveja número 100, él no conspiró, sino que Jesús fue y buscó la oveja y la trajo con amor y la sanó, le sanó las heridas, la cargó. ¿Por qué? Porque la conspiración no viene de parte de Dios. La conspiración no es de Dios. Dice la escritura, el que contra ti se levante, el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Existen demonios, existen brujos, existen hechiceros, satanistas que están conspirando en contra tuya y en contra mía. Pero hoy Dios viene a hablar a tu vida y a decirte que es tiempo de que te levantes. De que te levantes. Si tú hoy estás batallando para orar, es que están conspirando en contra tuya. Si tú no puedes ayunar, si tú no puedes sentir a Dios, es que
hay una conspiración, el enemigo de las tinieblas en contra de tu vida. Y hoy es tiempo de que te levantes. Hoy es tiempo de que te des cuenta que el enemigo está conspirando en contra tuya, de que hay un mundo espiritual que quizás tú no ves, que quizás yo no veo, pero ese mundo espiritual es real. Y ahí hay tinieblas, hay demonios que están conspirando en contra tuya. Y hoy el Señor viene a decirte que decidas levantarte, porque esos espíritus que están conspirando en tu contra, aquí dice la palabra que delante de ti caerán. Si tú te levantas hoy, créele a esta palabra que dice en Isaías 54:15. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí, dice el Señor. Porque el que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Dios te bendiga y Dios te guarde. Y nos vemos en el próximo video. Y me despido de ti con la bendición sacerdotal que dice número 6 del 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.